Muy buenas, mi nombre es Beatriz López Cauce y en la píldora de hoy vamos a hablar acerca de las características generales de la secuenciación. En primer lugar, quería comentar acerca de la evolución de la secuenciación, porque aunque nos parece una cosa muy novedosa, la secuenciación lleva con nosotros casi 50 años. Las primeras publicaciones que se produjeron acerca de secuenciación fue a finales de los años 70, cuando diferentes grupos de investigadores, como por ejemplo Sanger y Coulson con su tecnología de los dideoxinucleótidos, o por ejemplo Maxan y Gilbert con la secuenciación química, conformaron lo que se llamó la secuenciación de primera generación. Es importante tener en cuenta que siempre que necesitamos avances en la secuenciación, de la mano tiene que haber avances computacionales. Tenemos que tener ordenadores capaces de procesar cada vez mayor volumen de datos y además también necesitamos diferentes bases de datos para poder almacenar todas las secuencias que se van conociendo y que además esto sirva para que otras personas puedan identificar sus secuencias. Por eso también de forma temprana, a principios de los años 80 y de los años 90, se generaron bases de datos como GenBank o Silva, donde se iban depositando todas estas secuencias. Con la secuenciación de primera generación se consiguió secuenciar el genoma completo de un virus del fago lambda que tenía 38.000 pares de bases. Pero cuando se firmó el acuerdo para el proyecto del genoma humano en los años 90, teníamos que desarrollar nuevas tecnologías para la secuenciación, ya que teníamos que pasar a secuenciar en torno a unos 3.000 millones de pares de bases. Por eso se generó o se crearon la secuenciación de segunda generación, o lo que todos conocemos como secuenciación masiva, en torno a los años 2000. Por ejemplo, representativo de esta época es la secuenciación shotgun, que aunque a finales de los 70 ya se conocía, es en estos años cuando se extiende su uso. Además, en esta década también surgen otras bases de datos para poder almacenar todas las secuencias, como por ejemplo GreenGenes. Y actualmente, a día de hoy, ya tenemos con nosotros la secuenciación de tercera generación, que sí que a nivel mecanístico comporta un cambio importante, ya que aquí no vamos detectando nucleótidos que metemos de forma secuencial, sino que mediante cambios de corriente eléctrica de cada una de las pares de bases, de las bases nitrogenadas, se va detectando esos cambios de corriente eléctrica y de esta forma se pueden secuenciar mayores longitudes en tiempo real. Sí que es cierto que es una generación de secuenciación que todavía no lleva mucho tiempo con nosotros, pero bueno, con el tiempo pues también se irá abaratando a medida que se extienda más su uso. En esta diapositiva he resumido los diferentes pasos de la secuenciación, pero de una secuenciación de segunda generación, de cómo podría ser, por ejemplo, una secuenciación shotgun. En primer lugar, he puesto un paso cero que no se recoge en el esquema, que sería la extracción de DNA a partir de la muestra. Tenemos que tener un mínimo de concentración y pureza de DNA para poder comenzar a hacer la secuenciación. Posteriormente tendríamos que hacer un primer paso, que es la preparación de la librería, que consiste en, a partir del DNA que hemos extraído, tenemos que hacer diferentes fragmentos, tenemos que fragmentarlo todo y luego en cada uno de estos fragmentos, a cada lado, vamos a poner un adaptador. Este adaptador es una secuencia de nucleótidos conocida pequeñita que me va a permitir dos cosas. La primera de ellas, que cada fragmento se pegue en un soporte. Tenemos aquí los adaptadores que se pegan al soporte y por el otro lado, el adaptador que me queda por el otro lado me va a servir para poder amplificar esta librería, que sería el segundo paso. Posteriormente, una vez hemos fijado los fragmentos al soporte, en la secuenciación clásica mediante PCR o con diferentes métodos patentados, como por ejemplo el de Illumina, que consiste en hacer clústeres con hebras complementarias, se amplifican todas estas secuencias. Ahora tenemos clústeres con las mismas secuencias, con los mismos fragmentos. Todavía no hemos empezado a secuenciar, hasta ahora hemos estado preparando la muestra y ahora en este tercer paso sí que es cuando se realizaría la secuenciación. Para ello vamos a poner distintos DNTPs, cada uno con un color. Adenina, citosina, timina, guanina, cada uno lleva un color y en cada paso de la secuenciación se va a ir metiendo el nucleótido correspondiente a la secuencia y al unirse se libera el fluoróforo, se libera el color, de tal manera que cuando hemos completado todos los pasos de secuenciación, al final obtenemos un mapa de colores de los nucleótidos que se han ido metiendo en cada momento, en cada ciclo de secuenciación.
Ahora, este mapa de colores es el que en el cuarto paso vamos a tener que identificar, vamos a ver qué significa cada color y vamos a tener que ensamblarlo y ponerlo en la posición correcta, de tal manera que al final lo que obtenemos al final es una secuencia ensamblada que hemos ido detectando por los distintos colores y que corresponde pues con el ADN que teníamos de partida. Al final lo hemos fragmentado y lo hemos vuelto a reconstruir para saber qué nucleótido, qué base nitrogenada va en cada posición. Existen diferentes tipos de secuenciación. Yo aquí he recogido 3 de los más comunes y dependiendo de lo que queramos secuenciar, lo que queramos conocer en cada momento, pues un tipo será más adecuado o no. En primer lugar tenemos la secuenciación de marcadores, que yo creo que hasta ahora ha sido la más conocida y es la más utilizada en el campo donde más secuenciación se hace, que es en la investigación. Esta secuenciación consiste en secuenciar una región de lo que es un genoma. Por ejemplo, la región V3, V4 del 16S ribosomal o, por ejemplo, RPOB en el caso de bacterias. O también tenemos regiones en el caso de hongos como ITS1 e ITS2. Aquí no secuenciamos todo el genoma, sino que secuenciamos una región. Esto es más barato porque no tenemos que secuenciar todo, requiere menos tiempo y además es útil para identificar todas las poblaciones, por ejemplo, de microorganismos que puede haber en un ecosistema o en una muestra y conocer su diversidad. Sí que es cierto que como no secuenciamos todo, no distingue tan bien como si, por ejemplo, secuenciamos todo el genoma completo, con lo cual, si por ejemplo tenemos 2 bacterias cuya genética es muy parecida, pues quizá con este tipo de secuenciación no lo vamos a distinguir bien del todo. Pero, por ejemplo, en investigación o para tener una primera forma o característica de qué compone esa muestra es más que suficiente. Sin embargo, si ya queremos ir a un gran detalle, por ejemplo, tenemos la secuenciación shotgun, donde sí que se secuencia todo el genoma presente en la muestra, no se dirige a una región en concreto. Esto es más caro porque secuencias absolutamente todo y también porque necesitas más tiempo de procesamiento. Sí que es cierto que como conocemos toda la secuencia, ahora aquí no va a suceder que si tenemos 2 bacterias genéticamente muy parecidas, no las vamos a confundir, las vamos a poder distinguir correctamente. El tercer tipo de secuenciación del que quería hablar es la secuenciación metagenómica, que aunque el nombre es un poco ambiguo, la verdad, porque metagenómica es todo, es cuando miramos por ejemplo, todo el ADN de una muestra, estamos haciendo secuenciación metagenómica. Pero en este caso se refiere a un subconjunto de shotgun, lo que hacemos es shotgun como en este caso, pero el análisis posterior es diferente. Secuenciamos todo el genoma y en vez de quedarnos con todo, nos quedamos con una serie de genes, ¿vale? De forma dirigida, que luego con unas bases de datos vamos a identificar para, por ejemplo, qué proteínas codifican y luego con otra base de datos podemos ver esas proteínas en qué rutas metabólicas están implicadas. Al final lo que pretende esta secuenciación es tener un poco de significado funcional, pero bueno, como veremos, este significado funcional es potencial. A continuación, quería comentar una serie de requisitos que debe cumplir una secuenciación para ser una secuenciación de calidad. Lo que vamos a hacer es ir desde que se recoge la muestra hasta que extraemos el ADN, se hace la secuenciación y posteriormente pasamos al procesamiento. Bien, en primer lugar, lo que tenemos es la logística de la muestra, cómo se recoge, cómo se almacena, cómo se transporta. En el caso del DNA hay diferentes estudios que revelan que una muestra puede estar a temperatura ambiente 3 días que no le va a suceder nada. Pero sí que es cierto que el gol estándar, la mejor manera sería utilizar líquidos preservadores que van a proteger la muestra de variaciones de temperatura. Lo que hacemos es, con esos líquidos preservadores, cogemos la muestra, la metemos dentro del líquido. Estos líquidos ya se venden de forma comercial y es una forma de que, a pesar de que haya diferentes variaciones de temperatura, no suceda nada con la muestra. Luego, cuando esa muestra llega al laboratorio, lo ideal es extraer el DNA lo más rápido posible porque es más estable si lo congelamos a -20 o a -80, que nos puede durar mucho tiempo. Pero es importante saber que lo que hay que congelar es el DNA. No vale que llegue la muestra y la congelemos. ¿Por qué? Porque sí que hay muchos estudios que dicen que, por ejemplo, una muestra de heces congelada a -20, según van pasando en una semana los días, va perdiendo algunas de las poblaciones, como por ejemplo los bacteroides, y esto podría falsear los datos.
Bien, otro paso a tener en cuenta es la extracción de DNA. Como he comentado, tenemos que tener un mínimo de pureza y de concentración para poder trabajar, pero bueno, a día de hoy todos los kits comerciales que hay de extracción de DNA son buenos y producen la extracción con un mínimo de pureza y de concentración. Además, estos kits también tienen en cuenta otra serie de problemas que puede haber en la extracción, que es la diferencia entre bacterias gram positivas y las bacterias gram negativas. Las bacterias gram positivas todos sabemos que tienen una pared mucho más dura debido a su composición en peptidoglicanos, con lo que cuesta más romperla y que el DNA salga fuera. Y claro, igual si extraemos más DNA de bacterias gram negativas que de bacterias gram positivas, esto podría falsear los datos. Pero bueno, como digo, a día de hoy los kits de extracción que vienen con diferentes enzimas para romper estas paredes lo tienen en cuenta. Por otro lado, tenemos la posibilidad de contaminación con DNA. Es muy fácil en un laboratorio donde además si por ejemplo también se hacen PCRs y demás que se pueda contaminar lo que hemos extraído con lo que hemos amplificado, y para eso sí que es cierto que los laboratorios pues deben tener una serie de procedimientos y de controles de calidad. Por ejemplo, es importante que las salas donde por ejemplo se produce la extracción y donde se producen las PCRs o la secuenciación sean salas diferentes. Luego también, si además tenemos un personal diferente, mejor. Si la persona que hace la extracción no es luego la misma persona que hace PCR o que hace secuenciación, pues también es importante. Y además, en todos estos pasos debemos poner una serie de controles en los laboratorios. Pues tenemos que poner controles de extracción para ver que no hay contaminaciones, y también controles de PCR o controles en la fase de amplificación de la secuenciación para ver que efectivamente no estamos amplificando o no estamos trabajando con cosas que no son. Por otro lado, tenemos la elección del método de secuenciación. Yo ya he recogido mi muestra, ya hemos extraído el DNA y ahora tenemos que secuenciar. Y muchas veces no nos paramos a pensar que dependiendo de lo que queramos analizar, existen diferentes tipos de secuenciación más adecuados o no. Si yo, por ejemplo, quiero conocer el genoma completo de un microorganismo concreto y eso no es un genoma complejo, puedo seguir utilizando la secuenciación de Sanger de finales de los 70, sigue siendo efectiva y va a funcionar. No tiene sentido a lo mejor quizá hacer un shotgun. Si por ejemplo lo que quiero es tener así un primer perfil de diversidad, pues quizá con hacer un 16S es más que suficiente. Y si quiero ir a un diagnóstico más afinado, bueno, pues tendríamos que quizá ya ir a secuenciación metagenómica. Pero es muy importante pararse a pensar qué queremos analizar. Esto parece como algo muy lógico, pero no siempre nos paramos a hacerlo. Bien, pues una vez hemos conseguido ya los resultados brutos de la secuenciación, ya la hemos completado, ahora viene todo el procesamiento bioinformático. Es un procesamiento muy complejo porque las herramientas que tenemos que utilizar para producir esta secuenciación generalmente requieren de conocimientos como por ejemplo saber de programación, saber de informática, y esto es verdad que bueno, pues no lo conoce todo el mundo. Entonces herramientas como Chime o Motur pueden tener esta serie de problemas. Actualmente algunos softwares como por ejemplo Chime lo que están haciendo es desarrollar herramientas para gente que no tenga formación bioinformática, y así, bueno, pues si hay que hacer algún tipo de alineamiento que no sea muy complejo, poder utilizar estas herramientas. Bien, por otro lado, lo que también tenemos que conocer, bueno, pues son las diferentes agrupaciones de los resultados brutos. Y aquí es donde me quería detener a hablar acerca de OTUs y de ASVs. Bien, en cuanto a estas dos herramientas, ambas son herramientas bioinformáticas para poder, hacernos un poco el trabajo más sencillo. Por un lado tenemos las unidades taxonómicas operacionales UOTUS, que fueron las primeras que se iniciaron, era la primera forma de agrupar las muestras hace unos años, y esto simplemente al final es una herramienta bioinformática para agrupar las secuencias por similitud. Es decir, por un lado hemos analizado todas las secuencias, ¿vale? Y hemos obtenido, por ejemplo, 5 millones de secuencias. Y trabajar con 5 millones de secuencias a nivel informático y para la persona no es sencillo. Por lo tanto, lo que hacemos es, cogemos de esos 5 millones de secuencias una y decimos, pues con un 95%, todo lo que se parezca en un 95% a esta secuencia lo vamos a agrupar, lo vamos a meter en el mismo grupo, de tal manera pues que a lo mejor ya no tenemos 5 millones y tenemos 4.700.000, por poner un ejemplo.
Posteriormente cojo otra secuencia y digo todo lo que se parezca en un 95% a esta secuencia lo metes en el mismo grupo. De tal manera que si hemos obtenido miles de millones de secuencias, las vamos a ir agrupando y vamos a tener grupos con menos número de secuencias. Es como una forma de dejar los datos más amables, no tener tantas y tantas secuencias y poder trabajar con ello. ¿Qué sucede? Como digo, las OTU se basan en la similitud, con lo cual, de la misma forma, si tenemos bacterias, por ejemplo, que genéticamente sean muy idénticas, lo mismo las estamos metiendo en el mismo grupo y no lo son, no son lo mismo, con lo cual esto podría comportar algún que otro problema. Por eso se desarrollaron las variantes de secuencias de amplicones, que al final es lo mismo, es una herramienta de bioinformática también para agrupar, pero no agrupa por la similitud. Agrupa por las diferencias, por las variantes y tiene en cuenta diferencias de un solo nucleótido. De tal manera que igual si yo parto de las 5 millones de secuencias, voy a coger una secuencia y le voy a decir todo lo que sea igual que esto, mételo en el mismo grupo. En el momento en que tenga un nucleótido diferente, lo dejas fuera. ¿Qué sucede con esto? Que no vamos a poder agrupar tanto como con las OTUs, porque con diferencias de un solo nucleótido vamos a tener muchos grupos diferentes, pero con el tiempo hemos desarrollado mejores ordenadores que son capaces de procesar mayor número de grupos de secuencias. Ahora mismo existe el debate entre que si solamente se deberían generar ASVs, pero bueno, pues igual, dependiendo de lo que queramos mirar y de lo que partamos, puede ser útil uno u otro. Ya que estamos hablando del procesamiento de los resultados, creo que también es importante que nos detengamos un poco a mirar cómo son los resultados de la secuenciación y conocer las limitaciones de los resultados que me da la secuenciación. Para ello he puesto 3 ejemplos. Es el caso de las abundancias relativas. Cuando yo obtengo los resultados de secuenciación, los resultados me lo dan en abundancias relativas. ¿Qué sucede con estas abundancias? Bueno, que son semicuantitativas, no me cuantifican cuánto tengo de una bacteria, sino que en base a todo lo que he obtenido hago como un gran diagrama de quesito, vamos a decir, de los diagramas, los gráficos de quesito de toda la vida, y lo que tengo que ir haciendo es poner en ese quesito todas las bacterias que yo he obtenido y darle un porcentaje en cuanto a cuánto hay de esa bacteria en todas mis muestras. ¿Qué sucede? Que si por ejemplo tenemos pocas bacterias, bueno, pues todas tendrán un porcentaje bastante importante. Sin embargo, en la secuenciación obtenemos muchas veces resultados de bacterias tan importantes o tan conocidas como la Escherichia coli, pero luego vamos a tener también bacterias que no son tan conocidas, que están de forma anecdótica o que simplemente incluso la secuenciación, las bases de datos no han podido identificarlo o incluso que a lo mejor por lo que sea es una secuencia más especial o menos, con menos presencia y a lo mejor se ha producido una mala identificación y a todo eso le tenemos que ir dando un porcentaje. Con lo cual, al final, digamos que vamos a restarle importancia a las bacterias más importantes por también tener que ponerle porcentajes a bacterias que están ahí de forma quizá anecdótica. Pero bueno, como vamos a ir viendo. Aparte de que no es cuantitativo, sino que es semicuantitativo, tenemos otra serie de problemas como por ejemplo el sesgo de amplificación. En ese paso de amplificación de clústeres, así como en la secuenciación, hay algunas especies que amplifican más eficazmente que otras. ¿Qué sucede con esto? Pues que al final le vamos a dar mayor abundancia relativa cuando en realidad no es que lo haya más en la muestra, sino que simplemente ha amplificado más eficazmente. Luego también las abundancias relativas no se llevan bien con la sensibilidad de profundidad de secuenciación. La profundidad es cuántas veces se ha leído una secuencia. Si hay una secuencia que está más veces porque esa bacteria está más, bueno, pues si está leída muchas veces se le puede dar una abundancia relativa mejor, pero si esa secuencia ha sido leída pocas veces por lo que sea, bueno, le vamos a dar una abundancia relativa más pequeña y claro, bueno, pues no distingue bien. Quizá incluso si queremos distinguir ya no solamente entre género o familia, sino que queremos llegar a especie, subespecie o a cepa, aquí sí que tendremos menor lectura, menor profundidad y la abundancia relativa esto no lo semicuantifica bien. Y luego también tenemos que tener en cuenta que aunque nosotros digamos que tenemos tanto por ciento de Escherichia coli en la muestra, la abundancia relativa no refleja la actividad metabólica. No sabemos si esa E. coli está viva, está muerta, funciona metabólicamente, pero bueno, sabremos la presencia o la ausencia. Otro de las limitaciones que tenemos que tener en cuenta con la secuenciación son que al final el hecho, como estábamos comentando, de estudiar todos los microorganismos que hay en la muestra le resta importancia a las bacterias, por ejemplo, que sí que son realmente keystones, que llamamos, que son claves y que desempeñan en nuestro organismo una serie de funciones.
Además, también sucede que en la secuenciación, por ejemplo, yo puedo detectar todos los microorganismos relacionados con la producción de butirato, pero no todos producen ni la misma cantidad ni tienen la misma importancia. Y esto es algo que la secuenciación tampoco puede discernir. Sí que en algunos sitios se están generando una serie de algoritmos para que, aunque identifiquemos todos estos microorganismos, darle más importancia a unos o a otros dependiendo de la bibliografía, lo que se conoce. Por otro lado, tenemos también las comunidades MOC. Las comunidades MOC están adquiriendo cada vez mayor importancia en los laboratorios, ya que lo que me permiten es estandarizar la secuenciación que yo hago. Al final compras de forma comercial una serie de poblaciones de secuenciación conocida, donde me van a decir cuando yo lo compro, pues tiene esta secuencia A, G, C, T, la que sea, y yo tengo que reproducir esto mismo en mi laboratorio para saber si lo estoy haciendo bien. Esto me permite evaluar la precisión, establecer puntos de referencia, monitorizar la reproducibilidad. Pero sí que es cierto que también hay que tener en cuenta que las comunidades MOC pues se hacen con bacterias también bastante conocidas, no con bacterias que se encuentran en la muestra de forma anecdótica. Bien, siguiendo con nuestros requisitos, ya hemos hecho el procesamiento informático y ahora nos toca identificar qué microorganismos tengo en la muestra. Para eso tengo que acudir a las bases de datos y dependiendo de lo que yo quiero, de cómo he hecho la secuenciación, lo que quiero identificar, tenemos que elegir diferentes bases de datos. Quizás si es más 16S, pues Green Silva, dependiendo un poco de la secuenciación también que hayamos hecho. Pero es importante elegir bases de datos que en la medida de lo posible estén estandarizadas, donde se controle un poco pues, las secuencias que se suben, las identificaciones que hay, etc. Ahora se están haciendo muchas bases de datos más dirigidas, más específicas, dependiendo pues, si lo que queremos es darle cierta funcionalidad a los resultados, pero como digo, existen muchas, tenemos que mirar también bases de datos que tengan un gran número de secuencias para hacer una buena identificación y tenemos que intentar elegir bases que estén estandarizadas. Y dentro de estos requisitos, el último en el que me quería detener es en el tema de la secuenciación y la posible funcionalidad que se le pueda dar. He escogido aquí un fragmento de un paper que habla acerca de la funcionalidad que podría tener la secuenciación shotgun y dice así: la parte funcional que se puede aplicar a shotgun incluye dos pasos. 1. Ver cuáles de las secuencias codifican para proteínas y 2. Ver función e implicación de esas proteínas en las bases de datos. Pero esto, como digo, requiere una cierta potencialidad. Es importante que sepamos distinguir entre los microorganismos versus la expresión versus los metabolitos. ¿Esto qué significa? Yo utilizo mucho el diagrama de la vida de Crick de los años 70, en el que podemos ver cómo desde una genética se llega a una proteína. Pero en el caso de la secuenciación, por ejemplo, nosotros nos quedamos en este primer paso. Podemos contestar con la secuenciación a la pregunta: ¿tengo Fecalibacterium prausnitzii? ¿Sí o no? ¿Cuánto porcentaje tengo dentro de lo que es mi muestra? ¿Cuánto porcentaje hay de Fecalibacterium prausnitzii? Pero nosotros, si queremos saber, por ejemplo, cuánto butirato, con la secuenciación no lo podemos saber. Podemos hacer ciertas deducciones, pero nos quedamos en este primer paso. Si yo quiero saber si en un determinado momento Fecalibacterium está expresando ese butirato, lo que debo medir es el RNA mensajero. Es esa señal, este segundo paso que tengo aquí, y con eso se puede hacer, en vez de metagenómica, haríamos transcriptómica, cuando miramos todos los RNAs mensajeros que tengo en una muestra. Y con eso podría contestar a la pregunta: ¿está expresando Fecalibacterium butirato en ese momento? Pero todavía no sé el butirato que yo tengo. Para eso lo que tengo que medir es el propio butirato, es este último paso. Y además, entre estos distintos pasos pueden suceder cosas que hagan que de aquí a aquí no pasemos nunca y de aquí a aquí no pasemos nunca. Pero si yo mido esa proteína, yo mido el butirato, hago, por ejemplo, quiero medir todas las proteínas o todos los metabolitos que hay en una muestra, es cuando estoy haciendo proteómica. Con lo cual es muy importante que tengamos en cuenta que cuando yo estoy haciendo secuenciación y quiero hablar de las funcionalidades, pues como tengo esta bacteria, tengo inflamación, hasta que yo no mido esos marcadores de inflamación, la secuenciación me da una funcionalidad potencial. Podemos deducir algunas cosas, pero hasta que no midamos esas cosas no lo sabemos a ciencia cierta.
En el Instituto de Microecología, en nuestro laboratorio, lo que intentamos es, con distintas técnicas, abordar las 3 preguntas. Por ejemplo, bacterias muy conocidas, esas keystones, nosotros no analizamos todas las bacterias que hay por el momento en la muestra, sino que analizamos aquellas que tienen mucha evidencia científica detrás y que se conocen mucho, tanto su biología como sus interacciones o los metabolitos que puede producir. Por un lado, nosotros realizamos cultivo bacteriano, donde en ese cultivo bacteriano yo veo el microorganismo vivo. Indiscutiblemente, el microorganismo crece y además es capaz de metabolizar distintos compuestos presentes en ese medio de cultivo, con lo cual estoy viendo una bacteria viva que tiene ciertas funciones metabólicas. No todas las bacterias se pueden cultivar y es cuando nosotros realizamos PCR. Hacemos PCR de microorganismos keystones y además PCRs cuantitativas que sí que me permiten cuantificar ese microorganismo. Aquí no hacemos una semicuantificación, sino que podemos decir el número de copias, el número de veces que está esa bacteria en nuestra muestra. Sí que es cierto que nosotros aquí lo que estamos midiendo de nuevo es genética, estamos midiendo el ADN, no de todas las bacterias, pero sí de algunas en concreto, con lo cual también hacemos esas deducciones potenciales. Pero sí que es cierto que al estudiar microorganismos keystone son muy conocidas todas esas interacciones. Pero además, si nosotros queremos conocer el metabolito, hemos visto por Fecalibacterium que tengo Fecalibacterium por PCR, nosotros en el laboratorio podemos medir esos metabolitos. Podemos medir el butirato para ver exactamente qué es lo que tenemos. Que, por ejemplo, tenemos un microorganismo que lo relacionamos con inflamación. Bueno, pues por un ELISA puedo mirar marcadores de inflamación para ver si realmente se está produciendo esa inflamación. Pero siempre tenemos que intentar responder esas 3 preguntas. No nos podemos quedar solamente en la secuenciación e inferir con una lista de bacterias, ver todas las que hay. Además, no conocemos todas las interacciones ni todas las bacterias que están presentes ahora mismo en la muestra, y además de no conocer todo lo que pasa con todas las bacterias, no sabemos en qué rutas metabólicas están implicadas. O sea que habría que hacer un abordaje más integral. Por lo tanto, ya para terminar, tenemos que tener estas preguntas clave en cuenta a la hora de saber si una secuenciación está bien hecha o no. Es lo que hemos ido viendo de cómo está recogida la muestra, cómo está almacenada y transportada, se utiliza un líquido preservador, se congela el ADN según se extrae. El método de extracción es el adecuado, tenemos la manera de evitar contaminaciones con una PCR, por ejemplo. ¿Qué se va a analizar y por qué escoger un tipo u otro de secuenciación? Aquí el ejemplo más claro sería, si voy por la carretera y nunca voy a pasar de 80, ¿por qué me voy a comprar un Ferrari de 800 caballos? Pues esto es lo mismo, hay veces que no tenemos por qué coger una secuenciación de genoma completo si realmente no lo necesitamos. Tener en cuenta que las herramientas de análisis son complejas, que requieren de cierta formación, ver cómo se agrupan, si es en OTUS, en ASVs. Tenemos algoritmos para dar importancia dentro de lo que son las bacterias productoras de lo que sea, pues darle más importancia a unas u otras. Se ha estandarizado con comunidades MOC la secuenciación que se realiza en el laboratorio, por ejemplo. ¿Qué bases de datos tenemos que escoger a la hora de identificar? Están estandarizadas en la medida de lo posible. Y luego, por favor, muy importante, lo que estábamos hablando en último lugar, de que podemos inferir cierta funcionalidad, pero esta es potencial. Hay que tener cuidado con esto. Así que nada, muchísimas gracias por la atención. En la diapositiva aparece mi correo electrónico, así que si alguien tiene algún tipo de inquietud, quiere conocer más sobre el tema, puede escribirme al correo sin problema. Muchas gracias.